Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y también por sus oraciones. Quiero que sepan que las apreciamos y también les extrañamos a aquellos que no han podido visitarnos en persona. Nos seguimos reuniendo cada domingo a las 9 de la mañana y todos los miércoles a las 7 de la tarde. Y quedan todos ustedes invitados y nos encantaría verlos y conocerles en persona. Mientras tanto, agradecemos su atención a nuestros servicios virtuales y queremos que sepan que cada uno de ustedes permanecen en nuestras oraciones. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por hacer posible la transmisión de este mensaje. Gracias por aquellos que estarán escuchando, que tú prepares sus corazones y sus mentes para ser altamente edificados y bendecidos. Y Dios, oramos por todas sus necesidades. Ciertamente todos tenemos carencias, tenemos asuntos que necesitan tu atención. Y Dios, me uno con todos los que están escuchando en oración por todas estas peticiones. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Había una señora llamada Marjorie Goff que en el año 1949, a la edad de 31 años, se encerró en su apartamento por 30 años. Y en esos 30 años solamente 3 veces salió de su apartamento. Una vez fue porque tuvo una cirugía y tuvo que salir. Otra ocasión fue cuando le llevó un helado a una amiga que estaba muy enferma. Y la tercera vez que salió de su apartamento en este espacio de tiempo fue cuando asistió el funeral de uno de sus familiares. Pero por 30 años, esta mujer solamente 3 veces salió de su apartamento. ¿Por qué? Ella sufría de una fobia conocida como agorafobia. Es el temor de estar afuera, de estar en lugares amplios. Entonces ese temor, esa fobia, la encarceló en su propio apartamento. Miren, y hay tantas historias más que nosotros encontramos interesantes y tristes a la vez. Y les digo esto porque todos nosotros en un tiempo u otro vamos a sufrir algún temor. Por ejemplo, algunos de ustedes le tienen miedo a los elevadores. Otras personas le tienen miedo a las alturas. Algunos de ustedes le tienen temor a los aviones. Todos tenemos diferentes temores. Pero no me refiero a estas cosas. Hoy no quisiera hablarles de esos temores o de esas fobias. Hoy quiero hablarles del peligro de tener un espíritu de temor. Es cuando permitimos que el espíritu de temor nos domine y que ese espíritu de temor nos paralice. Miren, un temor puede hacerse una condición permanente. Y cuando nosotros dejamos que un espíritu de temor nos domine, puede paralizar nuestro espíritu, puede también terrorizar nuestro corazón y también puede penalizar tu vida. Y si eres honesto, el temor no es un extraño. Todos somos como un niño que tuvo 2 líneas en un drama. Y este niño en el drama, sus 2 líneas cuando salió eran estas: soy yo, no tengas miedo. Pero cuando este niño salió al drama y vio el escenario y vio la audiencia, le entraron los nervios y lo que le salió fue: soy yo y tengo miedo. Alguien una vez definió el temor como una semilla de duda que va brotando en tu mente y eventualmente empieza a dominar todos tus pensamientos. La Biblia
no nos da un retrato del pueblo de Dios viviendo bajo un espíritu de temor. Y en realidad vemos en los acontecimientos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hay muchas historias donde el lema fueron personajes que fueron dominados por el temor. Por ejemplo, todos conocemos muy bien el escenario cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y en esa noche se dejó venir una gran tormenta. Jesús estaba dormido, pero al oír los llantos de sus discípulos, Jesús fue y calmó la tormenta, esa tempestad, y también calmó a sus discípulos. Y luego hay otras ocasiones, por ejemplo, David y Goliat. La razón que David surgió y resaltó como el héroe es porque Saúl y todos los soldados israelitas no pudieron enfrentar al gran gigante Goliat por temor. Y miren, entre todas las historias del Antiguo Testamento, la que, en mi opinión, quizás nos da la mejor ilustración del impacto y el poder del temor si no lo manejamos, es el tiempo que el pueblo de Israel envía a 12 espías a la tierra de Canaán. Esta historia la encontramos en el libro de Números capítulos 13 y 14, pero Deuteronomio capítulo 1 nos ofrece también un resumen condensado que nos da a entender los sucesos de ese episodio. Y cuando leemos aquí, lo primero que nos damos cuenta, cuando estos 12 espías salen a la tierra a espiar, a observar, a tomar notas para traer lo que habían visto al pueblo de Israel, lo que nos damos cuenta en primer lugar es cómo el temor descuida el plan de Dios. El temor descuida el plan de Dios. Leemos esto en Deuteronomio 1:19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte de Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Y aquí estaba esta tierra que ya estaban a punto de atravesar, estaban a punto de ver por primera vez esta tierra que Jehová ya les había prometido, esta tierra que Jehová los libró de esclavitud en Egipto para venir a habitar. Pero el temor los paralizó, el temor les impidió entrar en ese momento y recibir esa promesa que Jehová les había dado por tantos años. Y ya, miren, esto es por eso que es importante reconocer lo que Pablo quiso hacer cuando le escribe él a su aprendiz Timoteo, cuando le dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha creado a ser criaturas dominadas por el temor. Él nos ha dado un principio de fe sobre el cual edificamos nuestras vidas y avanzamos. Ese fue el mismo principio que Pablo nos ofrece en Romanos 8:15 cuando escribió, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Escúchenme bien, la palabra de Dios nos dice que su plan para nosotros, su deseo para nosotros es que vivamos arriba del temor, que andemos en el poder de su amor y que no nos dejemos dominar por el temor. Y es por eso que es importante que tomemos estos ejemplos bíblicos y los apliquemos a nuestras vidas. Tanto podemos aprender de lo bueno que alguien hace como lo malo que uno hizo para evitarlo. Y por eso este acontecimiento en Números 13 y 14, Deuteronomio 1, cuando el pueblo de Israel envía a estos 2 espías, nos ofrece tantas enseñanzas. Miren, los 10 entre los 12, regresaron con los israelitas con un reporte exagerado, un reporte distorsionado,
un reporte irracional. Y leemos su reporte en Deuteronomio 1, 27 y 28 cuando dice, y murmurasteis y en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hacia el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Miren, estos 10 espías regresaron y contaron lo que ellos vieron al pueblo de Israel. En otras palabras, están diciendo, no hay manera que nosotros podamos conquistar y tomar posesión de esa tierra que Dios nos había prometido. Por eso les digo, el temor descuida el plan de Dios, olvida, ignora. Y cuando ellos dicen fueron los hijos de Anac, esa expresión se refiere a gigantes. Y es posible que sí vieron a gentes, a personas altas que parecían gigantes, pero ellos al ver a uno o dos, ellos concluyeron que todos eran gigantes. ¿Les ha pasado eso a usted? Cuando ven algo que les causa temor y de repente todo lo que lo rodea es igual. Y luego vieron las ciudades amuralladas, vieron todos los problemas, vieron todas las dificultades. Y vemos aquí cómo este temor que les entró a estos 10 espías distorsionó todo lo que vieron, exageró todo lo que vieron. Miren, obviamente el enemigo quiso y usó el reporte negativo dominado por temor por estos 10 espías para paralizar al pueblo. Es lo que hace el temor, distorsiona el propósito de Dios, desanima el pueblo de Dios. Número 4, el temor hace algo más. El temor no cree las promesas de Dios. El temor no cree las promesas de Dios. En Deuteronomio 1, 29 a 33 dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Miren, este reto en las vidas de los israelitas no solamente fue la introducción de Dios hacia ellos, no era Dios diciéndoles, oh bueno, hay que empezar desde este lugar y entrar a la tierra prometida. No, Dios ya les había manifestado, Él ya estaba con ellos. No les estaba diciendo, cuando entren a la tierra prometida, yo estaré con ustedes, yo voy a proveer, yo les voy a dar. No, Él ya les estaba proveyendo, Él ya les había mostrado en el desierto lo que Él hacía por ellos. Pero el temor no les permitió reconocerlo, les causó olvidar lo obvio. ¿Por qué? Porque el temor distorsiona el propósito de Dios, desanima el pueblo de Dios y también no cree las promesas de Dios. Miren, algo que he aprendido yo y sigo aprendiendo al envejecer es que la fe es importante. Es importante fortalecer tus músculos de fe. Y a veces, cada vez que pasamos por una experiencia que reta nuestra fe, es como que si estuviéramos empezando de nuevo. Uno piensa que la fe es como una montaña que uno va escalando, que cada vez que uno es retado, cada vez que uno pasa por una prueba espiritual y ponemos nuestra confianza en Dios y nos respaldamos en nuestra fe en Él, es como que si estuviéramos edificando sobre ello. Pero en realidad lo que muchas veces nos pasa es que
estamos empezando de nuevo. Que ese reto, esa prueba, esa lucha que estamos enfrentando es como si fuera la primera vez que tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Tenemos que recordar que tenemos que creer en Él, en su palabra, que tenemos que respaldarnos en sus promesas. Y aquí los israelitas nos ofrecen esa ilustración. Miren cómo Dios los libró de Egipto. Miren cómo Dios partió el mar rojo, les proveyó maná del cielo, les proveyó cobertura en el día en la forma de una nube y un pilar con fuego en la noche. Miren cómo Dios hasta esas alturas había suplido sus necesidades. Y aún, a pesar de todo ello, el temor no les permitió verlo y reconocerlo. Dice el versículo 26, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes, dice, al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque el temor es desobediencia. El temor es cuando una persona desobedece a Dios. Y saben, hay una frase pequeña en la Biblia. Alguien una vez dijo que esta frase se encuentra 365 veces. Y lo dijeron para decir que hay 365 veces que aparece esta frase en la Biblia, una por cada vez del día del año. No estamos seguros si es así, pero el punto principal es esto, que más de 300 veces en la Biblia encontramos esta frase. Y esa frase es, no temáis, no temas, no tengas miedo. Como si Dios supiera que aún nosotros los que seguimos a Cristo, los que estamos entregados a Él, los que conocemos y creemos su palabra y su promesa, como que Dios supiera que nosotros íbamos a necesitar escuchar vez tras vez, tras vez, tras vez, no tengas miedo, no temas, no desmayes, sigue creyendo la palabra de Dios y el Dios de su palabra. Algunos de ustedes dicen, bueno, pastor, es que yo no puedo controlar mis temores. De repente me entra el temor y me siento congelado, me siento paralizado, no sé qué hacer. Pero saben, la palabra de Dios nos da la respuesta. Pero quisiera, antes de entrar a cómo vencer el temor, es importante reconocer la consecuencia del temor. Miren, este temor que entró a los 10 espías, que les causó a traer un reporte negativo al pueblo, que paralizó al pueblo entero, la consecuencia de ello es que esa generación entera, con excepción de 2 personas entre los millones, esa generación no entró a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia. Los únicos de esa generación que entraron fueron Josué y Caleb, los 2 espías entre los 12 que regresaron con un reporte positivo, un reporte de ánimo, un reporte de Dios nos los prometió, Dios está con nosotros, hasta aquí nos ha ayudado Dios y Dios nos va a ayudar a conquistar esa tierra. Pero estaban en la minoría. Pero ¿saben algo curioso? Que cuando la Biblia describe a Josué y a Caleb, la Biblia los describe como personas que siguieron a Jehová. Eran personas entregadas a Dios. Es decir, que la razón que ellos vieron las cosas en una manera distinta, en donde ellos no exageraron a los gigantes, no exageraron o distorsionaron las ciudades que estaban amuralladas. La razón que regresaron con un reporte distinto es porque ellos estaban confiando en Dios. Ellos estaban respaldándose en lo que Dios ya les había dicho, lo que Dios ya les había prometido. Ellos no se dejaron llevar por las apariencias. Ellos no vieron los problemas y las barreras y los retos. Ellos vieron a su Dios. Y concluyeron en sus mentes que si Dios los había traído hasta aquí, ese mismo Dios los iba a llevar hacia allá.
Y eso causó y fue toda la diferencia que ellos iban a necesitar. Miren, todos sabemos que el temor es un problema. Algunos de ustedes están pasando y están enfrentando algún temor. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando el temor empieza a dominar en su vida? Quiero ofrecerles algunos consejos que vienen de la palabra de Dios. Número uno, tú puedes enfrentar tu temor y debes enfrentarlo honestamente. Enfrenta tu temor honestamente. El temor no te va a dejar así. No vas a, deja de esperar que un día de repente cuando amanezcas ese temor se te va a ir. No, tienes que enfrentar el temor. Y tienes que recordar lo que Pablo nos dice cuando le escribe a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay algunos que dicen, pero pastor, yo siento temor, pero no alcanzo a ver exactamente a qué le tengo miedo, a qué le tengo temor. Necesitamos que preguntarle y pedirle a Dios que nos haga saber qué está detrás de ese temor, qué es la fuente de ese temor. Y miren, hace poco leí acerca de una familia canadiense que les entró el temor que se iba a dejar venir una guerra mundial. Y después de meses de consideración, ellos decidieron mudarse. Lo que ellos creían era el lugar más donde menos iba a haber conflicto militar. Entonces, en marzo del año 1992, esta familia canadiense se mudó a las islas de Falkland. Exactamente 5 días después de llegar a su nuevo hogar, los argentinos invadieron esas islas, marcando el comienzo de la guerra de los Falklands. Miren, uno no puede huir del temor. Si tú tratas de huirle al temor, a donde quiera que llegues, el temor te va a estar esperando en la puerta. Por eso tienes que enfrentarlo. En segundo lugar, tienes que confesar tu temor a Jehová. Tienes que confesar tu temor a Dios. ¿Por qué? Porque el temor es pecado. Tienes que confesar ese pecado. Por eso la Biblia nos dice, no temáis, no temas. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Tienes que confesar, decir, Dios, perdóname, me siento agroviado por este espíritu de temor. Dios, perdóname. Y solamente hay una manera de alejarnos del temor. Como cualquier otro pecado, tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo al Señor y tenemos que tomar la promesa de Dios y recibir y aceptar su perdón. Tienes que enfrentar tu temor honestamente, tienes que confesar tu temor como pecado y en tercer lugar, tienes que tomar las promesas de Dios como protección. Y sabes, la Biblia está llena de promesas. ¿De qué tipo de promesas? Miren, déjame ofrecerles algunas. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Miren, número 2, Salmo 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Proverbios 3:25 y 26, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y aquí les viene uno de mis favoritos. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, hermano, hermana, amigo, la próxima vez que el espíritu de temor quiera moverse y entrar a tu vida, solamente recuerda estos versículos.
tómalos como versículos personales. Cuando el enemigo viene y te empieza a murmurar ahí con sus temores, dígale, no voy a temer. Yo voy a creer a mi Dios en vez de temer. Y miren, solamente 2 de los 12 espías llegaron con un reporte positivo. Y vemos aquí que las características de Josué y Caleb fueron personas que siguieron a Dios. Miren, en 1 Juan 4:18 nos dice, el amor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo opuesto al temor? ¿Qué es la palabra que consideramos lo opuesto al temor? Algunos dirían que es valor. Cuando una persona tiene valor, es valeroso, es lo opuesto al temor. Otros dirían que es confianza, que cuando uno confía en Dios, confía en su palabra, confía en sus promesas, eso es lo opuesto al temor. Y ciertamente, tanto el valor como la confianza se dejan ver, se manifiestan donde no hay temor. Pero la palabra que es perfectamente opuesto al temor, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, es esta palabra. Y esa palabra es la palabra amor. Sí, es amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿cómo es posible que el amor es lo opuesto al temor? Bueno, cuando un niño se levanta en la madrugada y está teniendo una pesadilla, mamá o papá vienen al niño y entran a su recámara. No le dicen, ándale, mijo, ten valor. No le dicen, ándale, mijo, sé macho, confía en Dios. No, no, ¿qué le dicen? Le dicen, mijo, te amamos. Aquí está papá, aquí está mamá, te amamos. Y le dan un abrazo. Esa palabra te amo y ese abrazo es lo que se necesita en ese momento para vencer ese temor. Uno de los predicadores de la generación pasada se llama Harry Ironside. Harry Ironside dijo que él y su hijo, cuando era un niño, cuando tenía una temprana edad, jugaban un juego llamado osos. Decía este predicador, yo era el oso y mi hijo era el que me estaba huyendo. En otras palabras, el oso estaba persiguiendo a su hijo. Y en una ocasión que estaban jugando este juego, estaban correteando a su hijo por toda la casa y de repente se encuentra este hijo en una esquina sin alguna salida. Y este predicador vio el temor en el rostro de su hijo. Y el padre en ese momento, cuando vio el temor, empezó a abrazar a su hijo. Y su hijo luego le dice, yo no te tengo miedo. Tú no eres un oso, tú eres mi padre. Y saben, es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando viene un espíritu de temor en nuestras vidas. Él quiere darnos ese abrazo, recordarnos que Él es nuestro Padre. Y por eso en el amor no hay temor. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Por eso es tan importante desarrollar una relación íntima, profunda, consistente y constante con Dios. Porque así como Caleb y Josué, quien seguían a Dios y estaban cerca a Dios, esa cercanía, esa comunión, ese compañerismo cotidiano que ellos tenían con Dios era lo que les causó tener una perspectiva distinta.
les ayudó a ver lo que los otros no vieron. Ellos no medían la distancia entre ellos y los gigantes. Ellos medían la distancia entre los gigantes y Dios. Y ellos sabían que así como Dios les había prometido y Dios les había dicho a sus antecedentes, empezando con Abraham, que ese mismo Dios, quien los libró de Egipto, les iba a dar la victoria al conquistar esa tierra prometida. Quiero dejarles con este versículo de Hebreos, o Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo en sangre y en carne. Fue hasta la cruz, colgó sobre la cruz entre el cielo y la tierra y pagó el penal por nuestro pecado. Y al morir destruyó el poder de la muerte sobre nosotros, cumpliendo lo que la Biblia ya venía profetizando. Ahora quizás no has muerto físicamente, pero un día todos vamos a morir espiritualmente. Y la muerte física ya no nos va a aterrorizar. Lo que debería de aterrorizar a aquellos que no están en Cristo es la muerte espiritual. La muerte, el temor a la muerte es uno de los temores más grandes. Pero ¿saben qué? El Hijo de Dios, el que ha puesto su confianza en Cristo, ni a la muerte ya le tiene temor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz y Él resucitó el tercer día, Él conquistó la muerte. Él venció el poder de la muerte. Y cuando un cristiano muere físicamente y entra en presencia de Dios, ya no sufre una muerte espiritual, ya no sufre una muerte eterna, porque Cristo les dio el camino a la vida eterna. Miren, aquellos que están escuchando, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú no tienes por qué temer. Mira, acércate a Dios. Llénate de su amor. Respáldate en sus promesas, en su palabra. Deja que el amor de Dios eche fuera todo el temor. Pero amigo, amiga, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, mira, la única manera que vas a poder tú vencer el espíritu de temor que tú enfrentas es aceptando el amor de Dios, aceptando su promesa, recibiendo a Cristo como Salvador de tu vida. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por enseñarnos, por recordarnos que en el amor no hay temor, porque el amor perfecto de Dios echa fuera todo el temor. Y ciertamente todos vamos a pasar por momentos donde el temor va a querer entrar, pero por eso es importante tener en mente siempre que el temor exagera, el temor distorsiona, el temor no cree, el temor es lo que impide que veamos y creamos lo que Dios ya nos ha dicho. Por eso no nos vamos a dejar dirigir por el temor ni por las apariencias. En vez, vamos a creer en tu palabra. Vamos a creer en la palabra de Dios y vamos a creer en el Dios de la palabra. Y Dios, para aquellos que ya somos hijos de Dios, que este mensaje lo uses para fortalecer nuestra fe, para llenarnos de valor, llenarnos de ánimo. Que sea algo un temor que estamos enfrentando, que lo traigamos a ti, que lo reconozcamos, que lo confesamos a ti, Dios, y que nos ayudes a vencer. Pero Dios, si hay alguien que está escuchando, que no ha recibido a Cristo todavía, que hoy sea el día de salvación para ellos. Amigo, amiga,
si no has recibido a Cristo en tu corazón todavía, te invito a que recibas a Cristo como Salvador de tu vida. Mira, Cristo vino a este mundo por amor a ti. Él murió en la cruz por tus pecados. Él se entregó por ti a pagar la pena y la deuda por todos los pecados de la humanidad. Y Él resucitó el tercer día para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amigo, amiga, si quieres tú vencer el espíritu de temor, tú necesitas el amor de Dios. Y te invito hoy a que recibas ese amor, pero que recibas también a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo, repite conmigo, cree en tu corazón. Y Dios, gracias por amarme, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo, a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida. Ayúdame a vencer mis temores, ayúdame a acercarme más y más a ti, a seguirte fielmente como te siguieron Josué y Caleb. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú hiciste esta oración por primera vez, te felicito y te animo a que sigas buscando de Cristo y que Dios te siga bendiciendo. Y a todos los que están escuchando, acuérdate, en el amor no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera todo el temor. Dios los bendiga.